Continuamos con la carta de Timoteo, parte 10, sabiduría para gobernar la casa. No sabiduría mía, ni de hombre, ni de varón, sino es la sabiduría que proviene de la palabra del Señor para transmitirla al pueblo, a su pueblo, para ser guiados y pastoreados, corregir nuestros pasos. Para eso viene también la palabra del Señor, para redarguirnos de pecado también. Pero antes de ingresar a esa parte, a ese versículo que nos toca hoy día, como esto atañe, lo quería hablar un poquito del servicio a Dios. Yo creo que también hay muchas personas que se van sumando, que llevan poco tiempo en los caminos del Señor y está bueno a veces recordar cosas que son base para entender todo lo demás. Y algo que es fundamental que debemos entender cada cristiano desde que conocemos al Señor y venimos a Él y le conocemos, es que toda la vida del creyente es un servicio a Dios. Nunca podemos caer en la trampa o en el engaño de creer que nosotros servimos a Dios de estas cuatro paredes, ¿no? Por eso el servicio a Dios no se limita a lo que hacemos dentro de este edificio, sino que incluye cada acción realizada delante de su presencia. Y estamos delante de su presencia, ¿cuánto? Todo el tiempo. Él está mirándonos y observándonos y estamos en Cristo en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. Por lo tanto, nuestro servicio y adoración a Dios es en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Es decir, que vivimos, pensamos, trabajamos, criamos hijos, estudiamos, descansamos, obedecemos y servimos delante de Él. Ya sea cuando criamos hijos, cuando comemos o bebemos, dice el Señor, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Colosenses 3:23 dice justamente esto, ¿no? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, y esa es la clave, de corazón, para el Señor y no para los hombres. Es decir, que todo lo que estamos haciendo desde el momento en que cada mañana nos levantamos, lo estamos haciendo para el Señor de corazón. Por eso la vida cristiana es una vida completa de adoración y servicio, y siempre que lo hagamos como para el Señor. Es decir, podemos criar hijos, podemos ir a trabajar, podemos congregarnos acá, podemos hacer un montón de cosas, pero la clave está en que lo hagamos como para el Señor. Eso hace que vivamos para su gloria y que estemos en servicio constante. Por ejemplo, servimos a Dios en cada vocación. Ser padre o madre, estamos sirviendo a Dios en ese ministerio que nos ha dado el Señor, siempre y cuando estemos criando a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. O sea, no alcanza con criar hijos. Hacerlo como para el Señor y servir al Señor es criarlo en la disciplina y amonestación del Señor. Porque si no, todo el mundo serviría al Señor. Todo el mundo cría hijos, ¿no? Pero cómo lo criamos es lo que hace la diferencia de que estemos sirviendo o no al Señor. Cómo trabajamos en nuestra área laboral, ¿no? Siempre y cuando estemos reconociendo que servimos primeramente a Cristo antes que a hombres, ¿no? Y de Él recibiremos la recompensa también, dice el Señor. Y administramos esos recursos que Él nos da con fidelidad para Él, para su gloria. Cuando estudiamos, no lo hacemos para ser alguien en la vida, porque ya somos alguien para el Señor. Él ya nos hizo sus hijos, fuimos adoptados por Él. Por lo tanto, no estudiamos para alcanzar posiciones que levanten nuestro ego, sino para poner nuestra vocación al servicio de Dios, y en el área que nos toque trabajar conforme a la vocación que se nos ha dado o al título del cual nos recibamos, podamos desarrollarnos y podamos en esa área dar gloria a Dios. Porque eso es un talento que viene también de Dios. Es decir, que el que es doctor, el que es veterinario, así con cada oficio o vocación que podamos tener, desde el que algunos piensan que es menor hasta el mayor. Ya sea que nos toque limpiar acequias, eso lo podemos hacer como para el Señor y no es menos que lo otro, ¿no? Siempre y cuando lo hagamos para el Señor. Entonces estamos sirviendo al Señor en todo tiempo, siempre y cuando en todo lo que hagamos obedezcamos a su palabra y pongamos en práctica su palabra. Es decir, siempre y cuando en el área que nos toque servir al Señor, en la casa, en el trabajo, estemos amando al prójimo, perdonando, honrando a nuestros padres, siendo fiel en el matrimonio, si es en el área de la familia, criando hijos en el Señor, siendo íntegros en el trabajo y ayudando a los necesitados, ¿no? Y claro que esto nunca lo vamos quizás a alcanzar a hacerlo de una forma perfecta, porque mientras estemos en este cuerpo sabemos que no somos perfectos, que tenemos pecado, que luchamos contra ese pecado, pero sí lo podemos hacer de un corazón sincero, con la intención correcta, que es querer agradar a Dios.
querer agradar a Dios, glorificar su nombre, y que el carácter de Cristo o la gloria de Cristo se haga visible a través de nosotros y que los otros conozcan a Dios por medio de nuestras vidas, ¿no? No solamente con la predicación del Evangelio, que es lo más importante, sino con nuestro carácter reflejado. Entonces, en toda área que nos toque vivir, en todas las áreas del hombre, en todo servimos al Señor, siempre y cuando obedezcamos su palabra. Juan 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. A veces suena este versículo como el que los guarda, ¿no? Como que los atesora, pero eso tiene que ver con ponerlo en práctica. Es una persona que guarda la palabra de Dios, es aquel que la pone en práctica. Es aquel que es un hacedor de la palabra, no simplemente que la guarda en su mente y la recuerda y la recuerda y la recuerda, sino que la pone en práctica, ¿no? Eso es guardar la palabra. Y dice Juan que esa es la manifestación de quienes verdaderamente aman a Dios. Es decir, el que dice yo amo a Dios pero no obedece, no está amando a Dios. No está siendo sincero por lo menos consigo mismo. O sea, ¿cómo se manifiesta un cristiano en que ama a Dios? En que pone por práctica su palabra en obediencia. Como dije anteriormente, no perfectamente, pero sí con un corazón correcto, que es querer agradar a Dios, que es querer servir a Dios, que es querer glorificar a Dios. Entonces, entender este sentido de que no solamente servimos a Dios en este ámbito, ¿no?, congregacional, hace que también perdamos esa mentalidad dualista que trae la religión en el mal sentido, ¿no? Por ejemplo, creer que el hombre tiene varias áreas en la vida, ¿no? La familia, el trabajo y otras cosas más, y también tiene su área espiritual. Entonces, en mi área espiritual yo sirvo el domingo, yo me congrego ese domingo y listo, estoy sirviendo también al Señor ese día, ese domingo, y después todo el resto del día en las distintas áreas del hombre, no estoy sirviendo a Dios. Esto es un error. Y esto se arrastra también por la religión, ¿no? La religión enseña eso, y de hecho vemos a los religiosos y sin ofender a nadie, pero es lo que más se ve, por ejemplo, en lo que es la religión católica, ¿no? Los católicos se congregan un domingo, sirven ese domingo, después el resto del día no tienen relación ni comunión con Dios. Pero ellos creen que con eso es suficiente. Y no es así, y ni siquiera eso es a lo que nos ha llamado el Señor. Entonces, no debemos segmentar nuestra vida en lo que respecta al servicio, sino que nosotros estamos en constante servicio a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Por eso muchas personas cambian de comportamiento según en el área en el que están, ¿no? O sea, quizá una persona cruza esa puerta y cambia su forma de actuar o de comportarse. Y yo entiendo que también hay áreas y hay momentos y hay situaciones, hay momentos para divertirse, para reír, pero me refiero a lo que respecta en cuestiones, ¿no?, de moral, ¿no? Como que cambiamos de actitud, como que no demostramos realmente quiénes somos. ¿Por qué? Porque ingresé a veces al área espiritual, a la iglesia, entré al templo, como también se le dice, ¿no? Entonces cambio mi conducta, pero eso se produce por un mal entendimiento de lo que es estar en la presencia de Dios, de lo que es servir a Dios y de lo que es estar en Dios. Segundo punto, la iglesia es un ámbito también en el que servimos a Dios. La iglesia es el lugar donde Dios habita y todos sabemos, y si no debemos saber, y debemos saber de entrada del momento que nos compartimos al Señor, de que la iglesia no son estas cuatro paredes. Nunca podría ser estas cuatro paredes porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. En el antiguo pacto Dios hacía su presencia en el tabernáculo, en el templo, ¿no? Pero bajo el nuevo pacto Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, sino que habita en su iglesia, y esa iglesia está formada por Cristo como la cabeza, ¿no? Y los miembros de esa iglesia, que somos las piedras vivas nosotros con la cual está siendo edificada la iglesia. Es decir, que el tabernáculo, como dice la Biblia, dice que Jesucristo tabernaculizó entre nosotros. Es decir, que Él es el tabernáculo donde nosotros nos congregamos y somos iglesia solamente si estamos en Él. Y solamente si estamos en Él podemos servir al Señor. El que no está en Cristo no puede servir a Dios. Entonces, en Cristo cumplimos nuestro rol de sacerdotes, ¿no? Como en el antiguo pacto, el sacerdote entraba en el templo y servía y hacía los sacrificios a Dios, pero solamente en el tabernáculo. Pero nosotros ya somos un reino de reyes y sacerdotes porque estamos en el tabernáculo que es Cristo, ¿no? Nosotros habitamos en la piedra angular que es la iglesia. Entonces servimos a Dios en todo tiempo porque estamos en Cristo.
Estamos en el tabernáculo y somos reyes y sacerdotes. Cumplimos nuestra función sacerdotal en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. Entonces la iglesia es un espacio especial donde servimos en comunidad. Aquí se desarrolla el servicio congregacional, por ejemplo, este día domingo, ¿no? Estamos reunidos como congregación. Pero hay muchas labores que ocurren fuera de esta plataforma. Hay mucho trabajo para hacer fuera de esta plataforma. Por ejemplo, reuniones para orar, personas que aconsejan, visitar enfermos, enseñar, evangelizar, acompañar a personas que están atravesando ciertas situaciones, enfermedades, angustia, depresión, limpiar la casa de un hermano que a lo mejor está enfermo y no puede limpiar su casa. Eso es servir a Dios. Ofrendar también es servir al Señor. Discipular personas que se van añadiendo y necesitan personas que las sigan, que las vayan guiando. Eso es servir al Señor. Y eso también está fuera de este ámbito congregacional de un domingo. Y eso también es servir a Dios, y es como la forma invisible, ¿no?, de servir a Dios. Pero yo no sé por qué a veces los cristianos, porque arrastramos quizás ese pensamiento religioso, pensamos que es más valorable el servicio que se hace aquí hoy que el que se hace el resto de la semana para la iglesia, ¿no? Y no es así. No es así. Este es un ámbito más en el que servimos al Señor. Esta es una reunión importante, santa. Pero en lo que respecta a servicio, servimos al Señor todos los días, 24/7. Yo creo que servir a Dios no es servir en la iglesia, sino que es servir a la iglesia. O sea, no servimos en la iglesia porque pensamos como, no, quizá nuestra mente viene a servir en la iglesia, es cuando yo entro acá y sirvo, ¿no? Pero nosotros servimos a la iglesia porque estamos sirviendo hombres, estamos sirviendo personas, primeramente a Dios, pero servimos a Dios por medio de personas. Cuando servimos personas, estamos sirviendo directamente también a Dios. Entonces, ¿todos los creyentes pueden servir a Dios? Sí, todos los creyentes pueden servir a Dios. Y no solamente pueden, sino que deben servir a Dios. Es un mandamiento que debemos servir a Dios. Por ejemplo, 1 Corintios, que eso no lo vamos a poner en pantalla, 1 Corintios 4:7 dice: a cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu para que lo administre también. 1 Pedro 4:10 dice: cada uno ministre el don recibido. Eso es decir, que ese don que Dios le da lo debe poner a servicio de la iglesia, no el domingo solamente, sino el resto de los días. Romanos 12:4-8 dice: diversos miembros, es decir, que el cuerpo está compuesto por muchos miembros, pero diversas funciones. Y de eso se compone la iglesia, y así nos servimos los unos a los otros. Esto significa que todos pueden servir, todos pueden ayudar, todos tienen un lugar. Incluso el recién añadido a la iglesia, el más nuevito de todos, puede servir a la iglesia. Puede llevar una vianda, puede ir a ayudar, puede limpiar. Hay tantas cosas para hacer en la iglesia y se necesita de tantos pedazos de Cristo para servir a la iglesia. Entonces, el servicio no está limitado al líder de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque hoy vamos a hablar justamente del que anhela obispado, ¿no? Y se ha venido hablando del que anhela obispado, pero no debemos caer y tratar de romper a veces eso, como que servicio es solamente el liderazgo de la iglesia. Entonces, por lo que vemos, hay servicios visibles y servicios no tan visibles. Quizá este servicio, el de estar parado en un púlpito, es más visible, pero también, repito, como que venimos de una religiosidad y media como piramidal, y pensamos, ¿no?, como que el que está en el púlpito está en la cúspide de la pirámide y es más importante que todos los demás, y eso no es así. Para nada que es así. Todos tenemos la misma dignidad, el mismo valor para Dios, pero con distintos roles, exactamente igual que en el matrimonio. El varón no es más que la mujer, sino que cumplen distintas funciones. Entonces, también debemos entender que Cristo nunca ordena descuidar aquello que Él mismo mandó a cuidar. Es decir, si yo pienso que servir a Dios es servir solamente a los hermanos de la iglesia, como está bien hacer, como vengo diciendo, vamos a entrar en una contradicción con la palabra de Dios y con Dios mismo directamente, ¿no? Porque el Señor dice en Efesios 5:25 que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, como estuvimos viendo ayer también. Efesios 6:4 dice que debemos criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. 1 Timoteo 5:4 que debemos practicar la piedad, pero primeramente con la familia y con la familia de fe, por supuesto.
Es decir, que Dios nunca nos va a mandar a que por servicio a la iglesia descuidemos a la familia. No va a permitir eso porque se nos ha dado ese mandato de cuidar también a la familia. Entonces, la iglesia tiene un orden. Acá no se hace lo que se quiere, no hacemos lo que nosotros queremos. Dios está edificando su iglesia mediante obreros y por medio de esos obreros a través de los dones espirituales que Dios le da a cada persona. Es decir, que la iglesia sí tiene un orden, aunque hay hoy actualmente muchos movimientos de que quieren un poco atacar, ¿no?, al orden de la iglesia, quizás a la disciplina de la iglesia, y como que quieren hacerlo de una forma más suelta, más libre, donde no hay roles, donde somos todos iguales en el sentido de roles. Pero eso no es así, la Biblia no nos revela eso, y el Señor está en contra justamente de eso. Entonces, hoy hablando respecto al obispado, y como hemos venido hablando, entendemos por obispo lo que se conoce también como pastor o anciano. Es decir, que un hombre puede tener el don pastoral o el llamado pastoral, pero aún no estar listo para ejercer el obispado. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Por qué? Porque este requiere madurez espiritual, y esta madurez tiene que ver con el carácter del aspirante. No solamente con la aptitud, es decir, con la capacidad que pueda tener para hacerlo, sino con el carácter de la persona, que es lo que va a sostener la aptitud. O sea, el carácter sostiene la capacidad que pueda tener, que sea, por ejemplo, el ministro para enseñar. Si el que quiere enseñar no tiene el carácter preparado, va a pasar lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces hemos venido viendo que en 1 Timoteo 3, y también esto está en Tito 1, los requisitos se enfocan más en quién es la persona que en lo que puede hacer. Por ejemplo, esta es la lista que vemos, y esta no es toda la lista que se pueda poner. Imagínense si se quisieran poner todas las características acá. Por ejemplo, acá no aparece no mentir. O sea, también el ministro tiene que no mentir, pero no se puede poner todo, no es exhaustiva la lista, pero se sobreentiende, ¿no? Entonces, característica: debe ser irreprensible, sobrio, prudente. No voy a pasar a explicar cada una de estas porque ya lo explicó el pastor. Sobrio, prudente, hospedador, apto para enseñar, ¿no? Acá empieza la capacidad o la aptitud. No violento, no avaro, y esto es lo que vamos a ver hoy día, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos bajo sujeción. Eso es lo que estaríamos viendo, uno de los puntos que estaríamos viendo hoy día. Entonces se espera que el que anhela obispado gobierne bien su casa y tenga a sus hijos bajo sujeción en el servicio a Dios para la iglesia, ¿no? Entonces vamos a ver a 1 Timoteo 3, de 4 al 5. Si tienen sus Biblias pueden abrir, pueden leerlo de ahí también. Pablo viene hablando de que quien anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que, y hemos visto todas estas cosas, que sea irreprensible, apto para enseñar, no violento, no avaro. Y después dice en el 3 al 4, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Por qué? Porque pues el que no sabe gobernar bien su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Fíjense que el objetivo es la iglesia de Dios. Lo que nos está queriendo decir aquí Pablo es que el carácter del cristiano, pero también del que anhela obispado, debe adornar la doctrina del Señor o aquello que enseña. Y me gusta como lo dice Pablo en Tito 2, 9 al 10, y vamos a ver qué significa adornar la doctrina. Dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Es decir, que uno puede enseñar y enseñar mucha doctrina, pero es el comportamiento nuestro lo que adorna, lo que embellece aquello que enseñamos. Es decir, cómo embellecemos esto que estamos queriendo enseñar, y que sea acompañado, que vaya acompañado de nuestro comportamiento, porque si no, eso que está diciendo tal persona pero no lo manifiesta él primero en su vida, pierde valor y pierde autoridad, y se termina despreciando la palabra del Señor por causa de nuestros comportamientos, ¿no? Entonces, adornar la doctrina significa hacer hermosa y creíble la enseñanza del Evangelio mediante una vida que refleje a Cristo. Lo que nos está queriendo decir acá Pablo es que seamos coherentes con lo que hablamos y enseñamos. O sea, entonces el ministro debe ser coherente con lo que enseña
y con lo que quiere que los miembros de una congregación aprendan y crezcan en esa verdad. Por lo tanto, el aspirante al obispado debe entender que la familia no es un obstáculo para el ministerio. Y esto ha pasado a lo largo de la historia y lamentablemente y por distintos factores, no lo voy a mencionar ahora, pero ha pasado que ha pasado en el liderazgo, ¿no? De que pastores que han descuidado a la familia pensando de que están sirviendo a Dios y descuidan a los hijos, descuidan a la esposa, y todo por amor a Dios y por el servicio a Dios. Pero eso es una total contradicción. Eso es incluso, obviamente, primeramente pecado, pero es una falta de entendimiento de la palabra y de lectura de la palabra del Señor, donde Dios regula ese comportamiento, trae un equilibrio. Es decir, la familia no es un obstáculo para el ministerio, es parte del ministerio. La familia es parte de nuestro ministerio, como aprendimos ayer, y también para el que anhela obispado, es parte. Quien anhela obispado debe entender que servir fielmente en casa es tan espiritual como servir en la iglesia. O sea, yo cuando me levanto a la mañana y tengo que enseñarle algo a mi hijo o a mi esposa, eso es tan espiritual como cuando estamos en la iglesia. Entonces, enseñar en mi casa, pastorear en mi casa, exhortar en mi casa, liderar en mi casa, sea lo que el Señor nos haya mandado, eso es tan espiritual como hacerlo en una iglesia local, en la congregación. Es tan espiritual y no tiene más valor uno que el otro. Y solo quienes gobiernen bien lo que Dios primero le confió, es decir, en este caso en los que habitan la familia, pueden cuidar con fidelidad la iglesia del Señor. Es que también hay una tendencia en el ser humano, ¿no?, de descuidar el hogar y querer mostrarse afuera, y muchas veces se puede escuchar, ¿no?, mi marido, o en este caso mi marido, porque es el caso del obispo, ¿no? Mi marido afuera de la casa es redulce, se habla con todo el mundo, trata bien a todo el mundo, pero en la casa es un ogro. ¿Y qué revela eso? Primero, que lleva una doble vida. Y segundo, que hay en el fondo una cuestión de querer buscar el reconocimiento de afuera, ¿no? Que estamos buscando valor por la gente de afuera, por lo que ellos creen de mí, por cómo me ven. Entonces a ellos los trato bien y descuidamos la familia y desvaloramos la familia cuando es el primer lugar donde el Señor nos ha mandado ejercer el pastorado. Estemos llamados al ministerio o no. Cosas que también hablamos ayer. Gobernar bien el hogar no es exclusivo del pastor, es un deber de todo creyente, pero nadie califica para el pastorado si no cumple este requisito. Para el pastorado sí es excluyente. ¿Por qué es tan importante gobernar bien el hogar? Primero, porque conforme a lo que estamos leyendo, ¿no?, el que no gobierna bien su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Primeramente, revela la capacidad real de cuidar una iglesia. Es decir, es lógico, es sentido común. El que no gobierna bien su casa no puede cuidar de la iglesia del Señor. Acá la palabra cómo cuidará está como implicando una falta de herramienta o capacidad para hacer aquello que se le mandó. Es decir, no tiene la capacidad ni la herramienta para hacer aquello que se le mandó. Pero también es un desorden en el cual Dios no va a avalar, ¿no? Un aspirante al pastorado o que estés pastoreando que no gobierna bien su casa, Dios no va a estar avalando eso. Y se le volverá en contra, porque los miembros de la iglesia también van a querer imitar eso que hace el pastor, ¿no? Por eso se le pide primero al pastor que sea como Dios quiere que seamos los pastores, o sean los pastores, o quienes van a pastorear. Segundo punto, porque el objetivo debe ser el ejemplo, ¿no?, que tiene que ver con lo que estamos hablando. El que anhela obispado debe ser ejemplo para la congregación. 1 Timoteo 3:7 dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Es decir, que podemos ser de mal testimonio para los incrédulos si nosotros en nuestro hogar, y esto no incluye, repito, esto no está hablando a todos, pero también sepa que esto excluye a aquella persona que anhela obispado, ¿no? Pero en realidad es para todos. Entonces, damos mal testimonio si nosotros servimos en la iglesia o a la congregación, o ejercemos un cargo, ¿no?, una posición, llámele como sea, pero damos mal testimonio en nuestro hogar porque los vecinos escuchan, se enteran, murmuran, y estamos, en el fondo no somos nosotros el problema, sino que estamos dejando mal el nombre del Señor, porque decimos servir al Señor, decimos ser cristianos, decimos ser servidores de Dios, pero no damos testimonio con nuestra vida de aquello que decimos que creemos.
Entonces, como decía la Biblia, muchos blasfeman el nombre de Dios por causa de vosotros, le decían, ¿no? 1 Pedro 5, de 2 al 3 dice, al ministro, ¿no? Al que anhela obispado, al pastor, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y esto también lo hablaba el pastor, ¿no? Quieran o no, el que está liderando, pastoreando, influye en los miembros de la congregación. Y si el que está liderando, pastoreando, no gobierna bien su casa, está pasando una mala señal, un mal ejemplo de la congregación, y muchos van a imitar, ¿no? Su fe, van a imitar esas formas. Entonces la falta de testimonio en el hogar destruye la autoridad moral en la iglesia, y no importa el edificio que tenga ese pastor, no importa la congregación, por más que sea la más grande de todas, si no gobierna bien su casa, tendrá una iglesia con miembros que no valorarán el gobierno o el pastorado en sus hogares. Entonces van a tener muchos miembros, pero con familias destruidas, en su mayoría seguramente. Tercer punto, porque es importante, porque el hogar es su primer ministerio. Es lo primero que aquel que tiene familia, es lo primero que Dios le da a administrar. El orden bíblico es Dios, familia y ministerio. Dios no acepta un liderazgo que descuida lo que Él mandó a cuidar primero. Cuando algún aspirante busca obispado pero descuida su hogar, es probable que esté buscando reconocimiento o oposición. No hay competencia entre la iglesia y la familia. No hay ninguna competencia. Los dos se nos han mandado a cuidar y a pastorear. Cuarto punto, porque el carácter pastoral se forma primero en la casa. Es decir, y esto lo han experimentado todos los que conviven con personas, con sus familias. La convivencia 24/7 es lo que verdaderamente saca a la luz nuestro corazón, nuestro temperamento, nuestro carácter. Quizás los vecinos o los miembros de la iglesia no nos conocen realmente, nunca nos van a conocer realmente como nos conoce nuestra esposa, nuestros hijos. Porque verdaderamente ahí es donde mostramos realmente quiénes somos, porque estamos en confianza, porque nos conocemos hace mucho tiempo. Pero verdaderamente el que nos conoce después del Señor es nuestra familia. Y es donde nuestro carácter también es transformado. O sea, la convivencia, por causa de que somos seres pecadores, y esto lo debemos entender, que somos pecadores, mi esposa es pecadora como yo soy pecador, y cuando nos casamos se casaron dos pecadores, por más que hayamos sido redimidos y renovados y se nos ha dado un corazón nuevo, aún somos seres que pecan, somos pecadores. Por lo tanto, tenemos una lucha con el pecado y eso tiene que ver con nuestro interior, con el carácter. Entonces, si yo soy pecador y ella es pecadora, imagínense, es como que si el Señor no está en medio de nuestro, va a ser una guerra constante, ¿no? O por lo menos no vamos a vivir el matrimonio como Dios manda. Entonces, en ese momento es donde debemos practicar el dominio propio, ¿no? En el hogar. O sea, el aspirante no lo va a poder practicar en la congregación con sus miembros si primero no practica dominio propio en su casa, porque ahí es donde estás constantemente en roces, en diferencias, en cuestiones en las que no estamos de acuerdo, en cuestiones que me dice y yo digo y no hago, y así todo el tiempo. Con los hermanos de la iglesia no estamos en constante convivencia. Si a veces con hermanos que aún no estamos todo el tiempo, tenemos roces y a veces tenemos que arreglar situaciones, cuanto más en nuestra casa, en nuestro hogar, son las 24 horas. Las 24 horas es una prueba constante de que el Señor está utilizando, porque esto debemos verlo también así, la familia es un medio de santificación que Dios está utilizando para nuestra vida, porque es donde vemos nuestra incapacidad a veces, no incapacidad, sino nuestra falta de perdón, nuestra falta de humillarnos, nuestra falta de decir me equivoqué. Ahí donde vemos realmente si controlo mi temperamento y reacciono mal, si no pongo un freno, si no soy conciliador, si no arreglo la situación rápido y no dejo que se extienda en el tiempo eso que provocó quizás una pelea en el hogar, porque yo estoy seguro que no hay ningún hogar, ninguna familia, ningún matrimonio donde no haya pelea ni discusión. Y si existe ese matrimonio, no está acá, está con el Señor. Entonces sí va a haber problemas en la casa, sí va a haber situaciones que arreglar y eso es necesario. Justamente es necesario que haya situaciones que tengamos que estar solucionando a diario porque el Señor está trabajando en nuestro carácter por medio de la familia. Es decir, que ahí donde debemos aplicar rectitud,
Es ahí donde nosotros debemos enseñar constantemente a nuestra familia. Si el que anhela obispado tiene que enseñar y no está enseñando constantemente en su casa, ¿cómo va a enseñar a la congregación, ¿no? Deuteronomio 6:5, este es un mandato para los padres, especialmente para el varón. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Fíjese, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantas. Es decir, que podemos servir al Señor en el camino, cuando nos levantamos, al acostarnos. En todo tiempo que nosotros estamos enseñando a nuestros hijos la palabra del Señor, estamos sirviendo al Señor. Estamos sirviendo. Cuando te levantes. Y después dice en el 8: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto no debemos tomarlo literal, sino que está diciendo que es en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. Podemos estar enseñándole la palabra o direccionando, corrigiendo y exhortando a nuestros hijos en todo momento y en todo tiempo. Puede ser una salida al parque, puede ser yendo a comprar, puede ser viendo una película. Siempre hay un momento para enseñar, para corregir, para exhortar. Entonces, cuidado espiritual es en nuestro hogar donde primeramente debemos tener ese cuidado espiritual. Y esto, como bien se habló ayer, tiene que ver con el cuidado del corazón de nuestros hijos, con el cuidado del corazón de nuestras esposas. Es ahí donde verdaderamente estamos pastoreando o no la vida de nuestra familia. Es donde nos metemos en el corazón, donde debemos hablar, confesar y decir las cosas que realmente nos pasan. A veces en los matrimonios y la familia se comete el error de dejar pasar las cosas, ¿no? De ir acumulando, pero eso se va amontonando y eso es como la mugre y eso se va metiendo abajo la alfombra y tarde o temprano termina saliendo a la luz. Y el que anhela obispado debe estar capacitado para llevar rápido solución a esos problemas, no dejarlos pasar, porque lo va a tener que hacer después con los miembros de la congregación. Y si estando liderando una congregación no lo hace a tiempo, eso va a producir problemas en los miembros de la congregación, en los miembros de la iglesia. Entonces, cuidado espiritual del corazón. Se nos manda a ser reconciliadores, a tener la iniciativa nosotros primeramente para ir a solucionar la situación en la familia. No vamos a esperar que nuestros hijos vengan a poner orden en nuestra casa, o la esposa, ¿no? El hombre debe ser reconciliador primeramente. No que la mujer no lo pueda hacer, pero el hombre debe tener esa actitud de ser el primero que busca la reconciliación. A veces por cuestiones muy grandes o por cuestiones pequeñas, ¿no? A veces las pequeñas cosas que se van acumulando van formando cosas grandes, ¿no? Problemas grandes, pero son constantes pequeñas cosas que las dejamos pasar por alto. Una actitud mala de hablar, una mala forma de contestar, una falta de atención, una falta de comunicación, todo eso que no parece mucho, pero que cuando pasa con el tiempo se va acumulando y termina siendo desastroso en las familias. Entonces, el hombre debe ser humilde en su hogar, que nuestra casa vea nuestra dependencia de Dios. Cuando hablamos de humildad es cuando el varón reconoce de que es totalmente dependiente de Dios para llevar a cabo todo lo que se demanda de él. Esto el hombre no lo puede hacer, obviamente, no lo podemos hacer con nuestra fuerza. Por eso la mujer se sujeta al varón, pero el hombre debe estar sujeto a Cristo. Si el hombre no está sujeto a Cristo, por más que sea salvo, y me refiero a estar sujeto, a estar en constante dependencia de Dios, y para estar en constante dependencia de Dios debemos ser humildes, porque el humilde no es el pobre, no es el que le falta materiales, sino humilde es aquel que reconoce que está en necesidad de Dios todo el tiempo, y que para hacer todo lo que el Señor mandó necesita del Señor, todo el tiempo. Entonces, ¿cómo manifestamos humildad? No porque hablamos despacito, porque no hablamos en público, eso no es humildad. Eso incluso hasta se oculta orgullo detrás de todo eso. Humildad es aquel que reconoce su necesidad de Dios y le busca como para llevar a cabo todo lo que el Señor manda de nosotros. Entonces debemos entender que el Señor también nos santifica en medio de la iglesia, porque ahí donde vamos viendo
uy, contesté mal, uy, tengo este carácter, uy, tengo este temperamento, uy, no solucioné rápido esta situación, uy, se me mandó a hacer esto y no lo hice. Entonces vamos trabajando el carácter en el hogar y vamos viendo, en dependencia del Señor, que Él nos va revelando todas aquellas cosas que estamos haciendo mal también, ¿no? Y nos las revela a los varones por medio de nuestras esposas, pero también por medio de nuestros hijos. Porque a veces vemos a nuestros hijos haciendo cosas que no nos gustan que hagan, pero que la han aprendido de nosotros. O sea, y el Señor hasta en eso nos está hablando. El Espíritu nos habla en todas esas pequeñas cosas que si nosotros estamos atentos y estamos en comunión con el Señor, las vemos y las podemos corregir pronto. Y el Señor está santificando tu vida. Cuando me refiero a santificar, estamos hablando de que Él va separando nuestro corazón del amor por las banalidades del mundo, ¿no? Y nos hace inclinar a un amor genuino hacia Dios, que nos hace buscar más a Dios de un corazón sincero, ¿no? Que nos separa de la inmundicia de este mundo, del pecado, de la maldad, y nos hace ser personas más piadosas, es decir, que amamos más a Dios y que amamos más a nuestro prójimo. Y esto es un camino y esto es un proceso. Esto no se logra de un día por el otro. Por eso el que anhela obispado buena obra desea, pero es necesario que todas esas cosas se aprenden en el transcurso, en el caminar, en el proceso. La vida del creyente es un proceso. De poquito estaba viendo nuevamente el progreso del peregrino en dibujito y lo estamos, con Joaquín le hemos comprado el libro y lo que nos está hablando es que el proceso de santificación del hombre, del cristiano, es eso, ¿no? No es que el Señor te va librando de las malas circunstancias o de los dolores o de las tempestades, como hablábamos ayer con algunos hermanos. Al contrario, Dios utiliza esas circunstancias de dolor, sufrimiento, tempestades, para que le conozcamos en medio de esas circunstancias, para que nos humillemos y entendamos de que somos totalmente dependientes de Él. Es decir, que dependamos totalmente y en todo tiempo de Él significa de que le busquemos en oración, de que estemos constantemente escudriñando su palabra para conocer su voluntad, qué es lo que dice el Señor, qué es lo que quiere que hagamos. Y para que, como se predicó hace poquito, por medio de la palabra y la revelación de su palabra, nos resplandezca el glorioso evangelio de Jesucristo, que es donde vemos la gloria del Señor y la que nos va transformando desde adentro hacia afuera. No es una conducta que adoptamos externamente, sino que se produce del interior. Y eso es lo que perdura. Cuando el cambio se produce de adentro, es lo que perdura en el tiempo, y eso solamente lo puede hacer el Señor, como resultado de estar conociéndole cada día más. Entonces es el hogar donde vamos a tener que aplicar muchas de las cosas de lo que uno después quiere aplicar en la congregación. Entonces por eso se necesita y es necesario y es imprescindible de que el que anhela obispado, que aunque buena obra desea, tenga estas calificaciones. Porque si no, no lo va a poder llevar a cabo en su iglesia o en la congregación. Y esto no descalifica a aquellos que no tienen familia, porque por ejemplo el apóstol Pablo no tenía familia, pero Dios trabaja particularmente con aquellos que no tienen esposa o no tienen hijos. Dios va a trabajar, no se preocupen ustedes, que el Señor va a trabajar, si lo ha llamado el Señor, va a trabajar con esa persona. Pero a los que habitan la familia, a los que tienen hijos, les va a tocar también trabajar su carácter dentro de la familia. Es decir, doble trabajo. Entonces, gobernar bien el hogar, a veces quizás podemos malentender lo que es gobernar por la palabra, la podemos sacar o traerla al contexto cultural que vivimos hoy, ¿no? Pero gobernar bien el hogar no es enseñorearse de la familia. No es enseñorearse de la familia, no es decir, en esta casa se hace lo que yo digo, porque yo soy el varón, o la mujer también se quiera enseñorear, mucho peor todavía. No es decir, en esta casa se hace lo que yo digo, sino en esta casa se hace lo que Dios dice, pero como Dios lo dice. Se hace lo que Dios dice, pero se debe hacer como Dios lo dice, es decir, con el corazón correcto. Por lo tanto, no es el varón o el que anhela obispado quien va a decir las cosas cómo se hacen según sus propias perspectivas, sino que debe hacerlo conforme a las perspectivas del Señor, conforme a la palabra del Señor. ¿Y eso qué demanda? Que el que anhela obispado conozca la palabra del Señor,
¿Cómo va a instruir a su familia con la palabra si él no conoce la palabra? Por lo menos ir creciendo en el conocimiento de esa palabra. Y no es que primero se tenga que recibir de teólogo para poder gobernar su casa, no, porque también es un proceso. Pero debe estar conduciéndose en conocer cada día más qué dice Dios con respecto a los hijos, qué dice Dios con respecto a cómo gobernar el hogar, qué dice Dios con respecto, porque todo eso el Señor nos lo ha dado en su palabra, no para que lo tengamos archivado, sino para que lo conozcamos. Por eso los varones, como decía un pastor que escuché una vuelta, decía, los varones tenemos una tendencia en lo que respecta al conocimiento a buscar más, no sobre teología, en lo que respecta a la salvación, al infierno, todas esas cosas, pero descuidamos mucho las áreas de la familia. ¿Qué dice Dios con respecto a la familia? Y nos compramos un libro quizás que habla sobre el Apocalipsis, pero no nos compramos un libro de la familia. Y bien estamos haciendo en esta casa que se están comprando libros que hablen de la familia, que hablen de la crianza. Entonces también la iglesia está proveyendo esos materiales, y los varones, sobre todo los varones, debemos adquirir conocimiento en esas áreas. Porque miren, no nos va a servir de nada conocer en profundidad o hacer un estudio teológico del Apocalipsis si en nuestro hogar está todo mal, porque cuando uno está todo mal en la casa después no sirve para nada, o sea, no hace bien nada, por más que esté en el trabajo, por más que se esté distrayendo. Los problemas familiares te acompañan a todos lados. Entonces, el que anhela obispado debe estar instruido en la palabra. ¿Para qué? Para que primeramente instruya a su familia con la palabra de Dios. Pero también nos está diciendo que en primera de Timoteo 3:4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿A qué se refiere con esto, Pablo? ¿Qué nos está queriendo decir? Después, en Tito 1:6, que también hace una lista aquí, dice, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga los hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y acá debemos explicar a qué se refiere con tener hijos creyentes, porque leído así nomás rápidamente uno puede pensar, bueno, si el hijo no es salvo, no ha conocido al Señor, ese que anhela obispado no puede ejercer el pastorado o el obispado, ¿no? Y no es eso realmente lo que está queriendo decir. ¿Por qué? Porque el contexto nos está mostrando otra cosa. Por ejemplo, la palabra creyente es la palabra griega pistá, y puede significar dos cosas, ¿no? En el griego. Puede significar creyente en lo que respecta a la fe cristiana, pero también tiene que ver con ser fieles, confiables o obedientes. Y siempre el significado de la palabra nos lo va a dar el contexto del texto en el que estamos leyendo, ¿no? O sea, yo no puedo sacar de contexto la palabra. Cuando yo voy al diccionario y busco que hay varias acepciones sobre esa palabra, distintos significados, debo buscarlo conforme al contexto para saber cuál es la palabra o el significado correcto. Entonces, acá a lo que se está refiriendo puntualmente, es decir, ambos significados son correctos en el griego, pero ambos significados no aplican a este texto, sino que está hablando de que los hijos deben ser fieles, confiables y obedientes. Por lo tanto, el texto no está exigiendo que los hijos sean salvos, porque la fe es un acto soberano de Dios. La salvación de nuestros hijos es un acto soberano de Dios y no depende en el sentido directo de nosotros. Nosotros colaboramos para con Dios en discipularlos, en guiarlos, en prepararlos, pero la salvación en última instancia depende del Señor. Yo no puedo salvar a mi hijo, ni ustedes pueden salvar a sus hijos. No lo pueden hacer. Hay alguno que dirá, bueno, pero ¿para qué lo voy a discipular? Voy a hacer todas las cosas. Si al final la salvación de mi hijo depende de Dios. Y porque el Señor nos mandó a hacerlo. Es como que digamos, ¿para qué voy a predicar el Evangelio si la salvación depende de Dios? A Dios le plació salvar a los hombres por utilizar el medio de la predicación del Evangelio, de la locura de la predicación. Dios utiliza medios para llegar a sus objetivos, y en este caso los medios son los padres para con los hijos. Entonces, la fe es un acto soberano de Dios. El padre no puede garantizar la salvación de su hijo. Sería injusto y contrario al Evangelio exigir algo que dependa de la obra de Dios. Por lo tanto, Pablo evalúa al anciano por su manejo del hogar, no por la fe interna del hijo. El padre sí puede guiar, corregir, enseñar, pastorear, pero no puede producir conversión en el corazón de nuestros hijos.
Y esto también debemos entenderlo y descansar en esto. Que nosotros a lo mejor podemos estar haciendo nuestro trabajo correctamente, pero no ver una conversión rápida de nuestros hijos. Pero eso ya no está dentro de nuestra soberanía. No está dentro de lo que a nosotros nos respecta. Eso ya es soberanía, de Dios. Por lo tanto, no es excluyente el que el hijo del que anhela obispado no haya conocido al Señor aún. De hecho, el hijo puede tener 2 años y no haber conocido al Señor y estar pastoreando. Y no es creyente y no ha sido salvo todavía, ¿no? Ha pasado casos de donde los hijos de creyentes o de pastores se han convertido al largo del tiempo, ¿no? Después otros pastores que supuestamente sus hijos se habían convertido, como el de un pastor muy famoso en este tiempo, pero que su hijo recién a los 45 años abandonó el evangelio y dijo que no quería saber nada con Dios. Y eso puede pasar. ¿Por qué puede pasar? Porque eso está dentro de la soberanía de Dios. Nosotros debemos descansar en los planes y en los propósitos de Dios, que son buenos, más allá de que nosotros lo entendamos o no lo entendamos. Y está diciendo, y también lo confirma lo que continúa diciendo el texto, está diciendo que no estén acusados de disolución ni rebeldía, es decir, que está unido a lo que estamos hablando. Está diciendo que los hijos no sean violentos, que no sean inmorales, que los hijos no estén fuera de control, que no tengan mala conducta, que no sean hijos rebeldes a toda autoridad, a pesar de que siempre debemos recalcar y recordar que nuestros hijos no son perfectos, porque así como mi esposa y yo, los hijos también son pecadores y nacen con pecados y nacen con el pecado y lo van a manifestar desde que nacen. Entonces, a veces he escuchado algunos testimonios ahí de que cómo sufren los hijos de los pastores en algunas congregaciones, porque todos están poniendo el ojo en ellos, ¿no? Están como, el hijo del pastor, mirá lo que está haciendo el hijo del pastor, el hijo del pastor. Y muchos terminan sufriendo, pero es porque también una falta del conocimiento de la palabra de Dios, y están buscando en el hijo del pastor el modelo para todos los hijos, ¿no? Y a veces el hijo del pastor no va a ser el modelo para todos los hijos, porque también el hijo del pastor está en un proceso, ¿no?, de transformación, de madurez, de crecimiento y de conocer al Señor. Pero sí se espera de que el hijo no ser un niño violento, un joven violento, inmoral, hijo fuera de control. Después, esto también es muy fino, porque también el niño, uno que va avanzando en la adolescencia y entra a la juventud, y ellos ya son un niño de 17, 18 años, ya empieza a tomar decisiones por sí solo, ¿no? Y se puede descarriar y puede llegar a cuestiones muy, muy feas, pero el ministro aquí nos está diciendo Pablo que se debe asegurar de que él está haciendo ese trabajo. Él se debe asegurar de que está haciendo el trabajo y que no terminó así su hijo por descuido, ¿no? Porque nunca le preguntó cómo está en su corazón, porque nunca lo interrumpió por su pecado, porque nunca lo instruyó, porque no hizo todo lo que el Señor demanda de nosotros como padres, por ejemplo, como criarlo en la disciplina y amonestación del Señor. Y para criarlo en eso debemos saber a qué se refiere con criarlo en la disciplina y amonestación del Señor. Entonces, Pablo aquí está hablando de que los hijos deben ser creyentes, está hablando de la conducta. ¿Por qué aclaro esto? Porque quizá vamos a Tito y leemos al hijo debe ser creyente y debemos entender a qué se refiere ese pasaje bíblico, porque debemos leerlo en su contexto. Entonces, que tenga a su hijo en sujeción con toda honestidad no significa control absoluto tampoco. No significa gritos, no significa humillar a nuestros hijos. A veces pensamos que tenerlo controlado para que no se porte mal es gritándole todo el tiempo. Es a través de gritos, es a través de la humillación. A veces uno se le puede escapar y decir, pero qué tonto que soy. Y decimos esas palabras, y esas son palabras que hieren y humillan a nuestros hijos. Porque nuestros hijos no son nada de esas cosas, ¿no? Pero está dentro del vocabulario argentino, ¿no? Pero nuestros hijos no pueden recibir esas palabras. No se hace de esa forma. Tampoco humillándolos, tampoco anular la personalidad de nuestros hijos. A veces nuestros hijos tienen una personalidad más extrovertida, quizá el otro más introvertido, y a veces nosotros queremos que él tenga la personalidad como nosotros queremos, conforme, a Jonathan Edwards, a un puritano, y no entendemos de que cada uno de nuestros hijos tiene una individualidad, una personalidad que Dios le ha dado, ¿no?, para que se desarrolle conforme a Dios quiere que se desarrolle. Y ninguno de nuestros hijos va a ser igual en temperamentos y en características.
Entonces no podemos anular su personalidad. Tampoco podemos buscar de nuestros hijos que obedezcan por miedo, ¿no? A veces utilizamos el miedo para que nuestros hijos obedezcan, ¿no? Te va a llevar el viejo de la bolsa, es el más clásico, que creo que no lo han dicho a todos. Algunos ni miedo le tienen ya al viejo de la bolsa, pero se ha utilizado para asustar a nuestros hijos. El tema es que cuando nuestros hijos vayan creciendo y se vayan dando cuenta que el viejo de la bolsa no existe, o por lo menos no lo anda buscando a él personalmente, se va a dar cuenta de que su padre lo manipulaba y que en realidad el temor tiene que ver por algo que le puede pasar y no porque todo ser creado y todo niño y todo individuo debe vivir para la gloria de Dios. De que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el objetivo de por qué estamos guiando a nuestros hijos. Por lo tanto, no debe seguir a Dios por miedo a que le pase algo, que incluye a veces, ¿no?, la perdición de nuestros hijos, pero no ese es el objetivo primario. Esas serán las consecuencias. Entonces, castigo abusivo, a veces abusamos con el castigo. Entonces eso no tiene nada que ver con gobernar, con tener a nuestros hijos bajo sujeción. No podemos castigarlo abusivamente. A veces no somos justos con el castigo, lo castigamos porque estamos muy enojados, pero no porque necesita ese castigo, ¿no? O sea, lo castigamos más porque me enojé que por lo que hizo. Y a nuestros hijos, primero es que no se lo castiga por enojo. Nosotros lo castigamos, debemos castigar a nuestros hijos cuando transgreden algo que se les mandó a hacer o cuando pecan. Porque a lo mejor yo me puedo enojar porque mi hijo sin querer tocó la botella arriba de la mesa y se le cayó al piso. Y me enojo y le digo, pero sos un bruto, y nos enojamos, y eso no es correcto. Eso no es un motivo para enojarnos y corregir a nuestros hijos. ¿Cuándo se debe enojar el padre? Cuando nuestros hijos están transgrediendo un mandato que se le ha dado, cuando están en un pecado repetitivo, constante. Eso demanda que corrijamos a nuestros hijos y que sea motivo de nuestro enojo. Entonces, a veces podemos haber tenido un mal día en el trabajo y vengo y cualquier cosita me enojo y exploto y lo castigo y lo reto a mi hijo. Y mi hijo termina entendiendo de que porque mi papá está enojado me castigó y no entiende la disciplina en lo que respecta al corazón y en lo que respecta a su pecado que lo llevó a comportarse mal en ese momento. Entonces, recordemos que nosotros no pastoreamos la conducta primeramente de nuestros hijos, sino el corazón, las intenciones de por qué hace lo que hace. Y eso repercute en la conducta de nuestros hijos. ¿Cuál es el fin de tener a nuestros hijos bajo sujeción? El fin es dirigirlos hacia Cristo. Eso tiene que ver con el discipulado de los padres. El fin es dirigirlos a Cristo y no que nuestros hijos sean moral o éticamente muy correctos. Eso es secundario. Nosotros podemos tener hijos muy correctos, que se porten bien, que se porten bien delante del público e irse al infierno por toda una eternidad. Entonces, ¿nosotros en qué trabajamos? En que ellos conozcan a Cristo. Entonces, cuando nuestros hijos tienen una falta de disciplina o cometen un error, ¿qué debemos hacer? Discipularlos, así como el que anhela obispado va a tener que discipular al miembro de la iglesia cuando está en un pecado, ¿no? No para retarlo y para asustarlo para que se vuelva de su pecado, sino para direccionarlo a Cristo. ¿Y cómo hacemos eso? Siempre a nuestros hijos, y obviamente más si ellos aún no han conocido al Señor, le debemos hacerle ver a ellos, así como Dios utilizaba la ley en el antiguo pacto, la ley servía para ver el pecado del hombre y llevarlo a Cristo, ¿no? Entonces, de la misma forma, nosotros traemos la ley de Dios o la palabra de Dios para que nuestros hijos conozcan el aborrecimiento de Dios hacia el pecado y las consecuencias del pecado y la necesidad que ellos tienen de Jesucristo para la salvación de sus corazones. Porque nosotros debemos hacerle ver que eso que lo hizo pecar es el pecado que habita en su corazón. Entonces, pero si ellos no son conscientes de que son pecadores, que ellos tienen un pecado y que ese pecado les va a traer una consecuencia en la eternidad, ellos no van a tener por qué querer corregir ese pecado. Entonces, rápidamente en la corrección nosotros podemos traerle el evangelio de Jesucristo a nuestros hijos, hacerle ver el pecado y hacerles ver la necesidad que tienen de un Salvador. De un Salvador no solamente que los salva de la condenación eterna, sino que va a ir transformando su corazón para vivir una vida conforme a lo que Dios demanda de nosotros, ¿no?
pero también porque somos conscientes de que no hay mejor vida que vivir en el conocimiento del Señor. O sea, ¿cuál es el fin principal de la existencia del hombre? Decía el Catecismo Westminster. Tiene que ver también con glorificar a Dios, pero también con disfrutar de Él para siempre. O sea, no hay gozo para nuestros hijos mayores de que ellos conozcan al Señor y que crezcan en el conocimiento del Señor. No hay mayor gozo para ningún cristiano de que conozcan al Señor y crezcan en el conocimiento del Señor. Todos los placeres de este mundo son vanos, son efímeros y no son duraderos. Encima nos llevan a toda una eternidad sin Dios. Entonces el objetivo de tener a nuestros hijos bajo sujeción es llevarlo al conocimiento de Cristo, y eso se puede hacer en cualquier momento, en todo tiempo, en todo lugar, viendo una película, yendo por el camino, yendo al acostarse, a levantarse. En todo tiempo podemos hablar al Señor, incluso en un devocional, incluso por medio de la predicación del domingo en la congregación o en la iglesia. Eso lo podemos hacer en todo tiempo, en todo tiempo. ¿Por qué? Porque como dijimos al principio, nosotros servimos al Señor en todo tiempo y en todo lugar. Estamos delante de su presencia en todo tiempo. Entonces, la disciplina bíblica no es castigo por enojo, sino corrección redentiva. No es castigo porque sí, tiene que ver con restaurar, con corregir y redireccionar. Si hay algo difícil que yo creo que, y lo he experimentado, es a veces tratar de corregir a un hijo sin demostrarle enojo o ira, ¿no? Porque a veces, ¿por qué nos airamos? Porque es más estoy más enojado por lo que me afectó a mí que por el pecado de él hacia Dios, ¿no? Entonces, lo quiero corregir pero con ira. Pero nosotros tenemos que trabajar ahí de tener dominio propio y depender del Señor para poder corregirlos correctamente. Y hacerle entender que no es que porque yo me enojo, sino que tiene que ver con que Él está pecando, de que hay que corregir su corazón, porque estamos pastoreando el corazón de nuestros hijos. Entonces, ¿qué se espera en la corrección y en la disciplina de nuestros hijos? Diálogo, explicación de por qué eso que está haciendo está mal. Yo no le puedo ir a pegar y no explicarle por qué eso está mal. Y cuando yo le explico por qué lo que hizo está mal, debo ser bíblico. No le puedo decir eso está mal porque está mal. O sea, debo explicarle por qué para Dios eso está mal y no para mí. Eso es para Dios que está mal. Consecuencias proporcionales, si no lo puedo castigar más por lo que hizo, depende del pecado, ¿no? Depende de lo que hizo, ¿no? No le puedo castigar un mes por tal cosa cuando lo que cometió no es algo tan trascendental. Debemos buscar restauración, debemos buscar oración cuando estamos corrigiendo. Y esto en la práctica, ¿qué es? Viene mi hijo, está haciendo algo, está mal, voy, lo corrijo, lo exhorto, le digo eso está mal, le explico por qué está mal, le digo te voy a tener que castigar porque no podemos dejarlo sin castigo, dependiendo obviamente de la situación, pero también explicarle de que no lo estamos haciendo porque lo queremos ver mal, sino porque lo queremos ver bien y crecer y conocer al Señor, y porque eso que está haciendo desagrada al Señor. Y eso a la larga le termina perjudicando su vida en su crecimiento y en su desarrollo, y así, ¿no? Está el mundo también. Entonces rápidamente debemos conectar la conducta con el corazón. Eso que vos hiciste te pasa por esto, esto y esto. Y explicarle de que todos somos pecadores, porque no es que él es pecador, todos somos pecadores y todos tenemos que trabajar en nuestros corazones, y Dios está trabajando en nuestros corazones, y rápidamente hablarle de Jesucristo. Es ahí, por eso vos necesitas a Jesucristo en tu corazón, por causa del pecado que hay en tu vida. Y la Biblia dice que el que peca va a ir a una condenación eterna, ¿no? Que el alma que pecare, esa morirá. Porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Dios aborrece el pecado. Y Dios nos ha dado vida y tiempo para el arrepentimiento. Entonces nosotros como padres debemos llevarlo al Evangelio rápidamente, predicarle el Evangelio de Jesucristo, explicarle por qué vino Cristo, se hizo hombre, murió en la cruz y resucitó al tercer día. ¿Qué significó esa muerte? ¿Para qué se hizo un sacrificio? ¿Y por qué ese sacrificio tuvo que hacerlo Dios encarnado en un hombre? Entendemos nosotros que porque el hombre pecó y Él vino a pagar los pecados del hombre, ¿no? A recibir el castigo de parte de Dios que nosotros merecíamos en nuestro lugar. Y entonces por medio de nuestra fe y nuestro arrepentimiento y volvernos al Señor, a nosotros se nos imputa el perdón y la justicia de Cristo, ¿no? La justicia de Cristo, el cual vivió sin pecado aquí en la tierra,
Entonces el Señor de ahí en adelante ya no nos ve como el viejo Luis, sino como un nuevo hombre, y nos empieza a revestir conforme a la imagen de Cristo. Por lo tanto, también como padres no nos debemos conformar solamente con la salvación de nuestros hijos, que es soberanía del Señor, sino que se nos da una tarea en discipularlos, corregirlos. Es como si a una persona se le predica el evangelio, conoce al Señor y no se lo discipula, y no se lo visita, y no se le enseña la palabra. Bueno, lo mismo pasa con nuestros hijos. Estamos contentos porque conoció al Señor, o por lo menos hizo una profesión de fe, confesó, pero no lo estamos discipulando. Y eso termina seguramente mal. Hay obviamente excepciones. Muchos no crecen en ámbitos familiares cristianos y encuentran en la iglesia también personas que los discipulan, que los guían. Pero me refiero a la responsabilidad que tenemos como padres. Y el que anhela obispado debe hacer eso, porque si no queda descalificado para trabajar con la grey del Señor. Esto en lo que respecta al gobierno, ¿no? del obispado en la iglesia, y en lo que se demanda del que anhela obispado, y en lo que respecta, ¿no? a gobernar al hogar y tener a sus hijos bajo sujeción. Pero el versículo continúa y termina y empieza a decir en 1 Timoteo 3:6, y esto está conectado con lo anterior. Fíjense en lo que dice acá, dice que no debe ser un neófito. Y uno quizás se están preguntando qué es un neófito. La palabra griega neófito significa recién plantado, recién convertido, nuevo en la fe, no procesado aún. ¿Qué significa esto? Que un recién convertido, alguien que recién conoce al Señor, entra en un proceso de transformación del carácter a través de distintas circunstancias. Pero el que anhela obispado debe haber ya atravesado todo ese proceso y tener un carácter aprobado, no perfecto, pero sí aprobado, que sea irreprensible, que no se le pueda acusar de algo y caer en descrédito, ¿no? Entonces no debe ser un neófito, no debe ser un recién plantado. ¿Por qué? Porque él corre el riesgo de envanecerse. Es por causa, y lo dice ahí, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Y qué tiene que ver un neófito con caer en la condenación del diablo? Porque un neófito, un recién plantado, un cristiano que recién conoce al Señor, no tiene el carácter todavía procesado y viene con todo el bagaje del mundo, el orgullo, la soberbia, con todo el pecado casi a flor de piel, ¿no? Pero el Señor nos mete en un proceso de transformación interno del corazón, en donde nos empieza a humillar, nos empieza a mostrar a través de los años, del tiempo, de distintas circunstancias y a través de personas y por medio de la predicación del Evangelio, que no somos lo que creemos que somos y que toda la gloria no la debemos llevar nosotros, sino que se la debemos dar al Señor. Entonces, un recién plantado, uno que tiene raíces cortas, que no ha echado muchas raíces todavía, si se lo pone en el ministerio pastoral de la iglesia, se puede envanecer y dice que puede caer en la misma condenación que cayó Satanás. Fíjense, Pablo cómo lo lleva a un extremo totalmente negativo. O sea, no es nada inocente o pequeño poner a un neófito a liderar la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué lo compara con la caída de Satanás? Vamos a ver Isaías 12:14, donde hay una referencia, donde muchos entienden que hace una referencia a Satanás en la caída de Satanás. Entendemos que Satanás era un ángel de Dios que estaba en la presencia de Dios y se rebeló contra Dios. ¿Por qué? Porque quiso ser como Dios. Entonces, Isaías 14, del 12 al 14, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por la tierra? Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué nos está mostrando este pasaje? Que lo que se vio en Satanás fue independencia de Dios, rechazo a la autoridad, deseo de ocupar un lugar que no le corresponde. Por eso Pablo prohíbe poner a un recién convertido en posiciones altas, porque la inmadurez es un puesto que produce orgullo. Porque la inmadurez
no tiene la capacidad para entender realmente todo lo que conlleva la iglesia, qué es la iglesia, y que somos miembros los unos a los otros, de que nos demos los unos a los otros, de que ninguno es más que el otro, de que ninguno debe tener un mayor alto concepto de sí mismo que el que debe tener un equilibrio en lo que él piensa de sí mismo y hacia los demás. Pero esto es un proceso, esto no se aprende de un día para el otro. Por eso la Biblia le llama al convertido recién nacido. Así como nosotros debemos guiar a nuestros hijos a la madurez, el recién convertido debe entrar en un proceso de madurez por medio de la iglesia, el Señor actuando a través de la iglesia. Entonces puede caer el recién convertido, si se lo pone en una posición así, en soberbia, en sentido de superioridad, falta de sujeción, incapacidad para manejar la presión espiritual y rebelión contra la autoridad, y eso puede producir división en la iglesia, destrucción de la iglesia física, y puede traer que esa iglesia desaparezca, o esa iglesia local. Al mismo Pablo en 2 Corintios 12:7 dice que se le ha dado un aguijón en la carne, que por causa de la revelación que se le había dado, porque Pablo recibió una revelación sobre la iglesia y sobre el evangelio que quizás los otros apóstoles no habían tenido en el momento, y era tan grande que dice que fue llevado al tercer cielo y vio cosas inefables que no se pueden hablar ni explicar, solamente él las vio. Fíjense en lo que le pasa a Pablo siendo apóstol o llamado al apostolado en 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de la revelación no me exaltase, ¿qué revelación? La que Dios le había dado a Pablo, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Es decir, si el apóstol Pablo, por causa de la revelación, se podía enaltecer y se le dio un aguijón, ¿para qué? Para que él entienda su dependencia de Dios, que esa revelación no se le dio porque él era un ser especial, sino porque Dios lo utilizó como un medio. Entonces, para que él no se enalteciera, porque por nuestro pecado tenemos una tendencia a enaltecernos, a querer glorificarnos a nosotros mismos, a robarnos la gloria al Señor, por causa del pecado, se le dio un aguijón para que él, por medio de ese aguijón, que no vamos a discutir qué es lo que es en este momento, él supiera de que él estaba en constante dependencia de Dios y que él no era mayor que los demás, ni que era más importante, ni que era superior, sino que había recibido una revelación y que estaba siendo un instrumento en las manos del Señor, y no por eso se podía enorgullecer o llenarse de orgullo. Entonces Dios utiliza algo para santificar a Pablo, para que él no se enalteciera. ¿Qué nos está queriendo decir? Cuánto más a un recién convertido que se lo ponga en el ministerio a liderar personas, ¿no? Cuando tenga que dar orden, cuando tenga que corregir, cuando tenga que organizar, y se va a enseñorear y se le va a subir al humo a la cabeza por causa de no entender realmente lo que es la iglesia. Pero en 2 Corintios 12:9 el Señor le dice: bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bueno, simplemente en lo que respecta a esto, hermanos, tiene que ver con que el que anhela obispado buena obra desea, pero es necesario que cumpla con este requisito también, ¿no? Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos bajo sujeción, porque lo que va a liderar no es un club social ni un grupo de personas, sino que es la iglesia del Dios viviente. Entonces, por tal magnitud de importancia que afecta en la eternidad de las personas, es necesario que el obispo cumpla con estos requisitos. Que todos los hermanos y convertidos debemos vivir la misma forma, sí, es así, pero el que anhela obispado debe cumplir, y de no cumplirlo no puede ejercer ese rol en la congregación. Conclusión final: debemos entender también que el que está pastoreando a la iglesia en todo tiempo y en todo momento es el Señor Jesucristo. Él es el que pastorea. Él es el príncipe de los pastores. Y se cumple lo que dice Jeremías 3:15, porque el Señor ya venía anunciando que iba a pastorear a su iglesia, ¿no? Y lo vamos a ver en Jeremías 3:15, que dice: os daré pastores. Fíjense cómo pastorea el Señor. Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Isaías 40:10 al 11 también nos muestra cómo Dios pastorea con ternura. Voy a ir desde el 10, dice: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en sus brazos llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas.
Jesucristo es el buen pastor, Él mismo lo dijo, en Juan 10, 11 al 18. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me reconocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y presten atención a lo que dice aquí. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Ahí está hablando de los gentiles. En ese tiempo era la iglesia, eran judíos, pero estaba hablando de que el evangelio y Dios iba a pastorear también a los gentiles, a los no judíos, y entre eso estamos incluidos nosotros. Dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y saquemos esta conclusión, hermanos, que dice, aquellas también debo traer. O sea, el Señor hasta el día de hoy está trayendo a sus ovejas a su redil. Y también está diciendo, y oirán mi voz. Es decir, que el pastoreo en este tiempo es la forma que Dios utiliza para traer a sus ovejas y para que escuchen la voz del Señor. Es decir, que el pastoreo tiene que ver con personas. Dejarnos pastorear por Dios incluye dejarnos pastorear por personas. El que no se deja pastorear por personas, y como también se dice, mi pastor es Cristo y nada más, es que no está entendiendo el evangelio, es que no está entendiendo el diseño de Dios, y es que no está entendiendo cómo Dios pastorea a su iglesia. Una persona que no se deja pastorear por su pastor, ya sea en su hogar la esposa, o en la congregación por el pastor, por un anciano o una anciana, no se está dejando pastorear por Cristo. O sea, porque Dios pastorea a su iglesia por medio de personas. Y Dios le plació hacerlo así. No directamente como que se nos sienta al lado y el Señor nos va hablando, sino que Él lo hace por medio de su palabra a través de personas. Por eso hay un ataque también muy fuerte hoy al pastorado, a que ya no tienen que haber líderes, al orden, a las posiciones y a los roles que Dios ha dado en la iglesia. La Biblia dice que Dios puso apóstoles, maestros, pastores, profetas, para perfeccionar a los santos para que hagan la obra del ministerio. Es decir, que Dios está perfeccionando a sus santos por medio de gente a las cuales Él les repartió dones. ¿Para qué? Para que la iglesia haga la obra del ministerio. No para que disfruten de estar juntos, sino para que nosotros o los miembros de la iglesia hagan la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? Servir al Señor, servir al necesitado, servir a nuestros hermanos, congregarnos, predicar el evangelio y todo lo que demanda ser un cristiano. Entonces, Él dio su vida por las ovejas y continúa guiando a su iglesia. Pero Cristo pastorea por medio de pastores de carne y hueso. Y a Pedro le dijo, ¿no? En Juan 21:15. Bueno, este es el versículo donde cuando habla con Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Pastorea, apacienta mis ovejas, y apacentar tiene que ver con todo eso que debe cumplir el obispado, ¿no? Con estar vigilante, con el velar por las almas, con el cuidado, con el cuidar el corazón, con todo lo que se nos estuvo diciendo el domingo pasado. Y le dijo, Pedro, ¿me amas la primera vez? Sí, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas por segunda vez? Sí, bueno, apacienta mis ovejas. Tercera vez, Pedro, ¿me amas? Se entristeció Pedro y dice, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. Él no dijo, yo lo voy a hacer, vos no te preocupes. Dice, voy a apacentar mis ovejas. ¿Cómo Dios apacienta sus ovejas? Por medio de pastores que Dios ha regalado a la iglesia. Entonces, por eso se nos manda también a sujetarnos a nuestros pastores. Y luego vemos que los apóstoles establecieron ancianos, pastores y diáconos. Hoy Cristo sigue edificando su iglesia por medio de pastores dentro del marco de la congregación. Por eso no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Cómo no te vas a congregar? ¿Cómo no nos vamos a congregar? No podemos ser pastoreados si no nos congregamos. Y el varón mucho menos. No nos podemos, o sea, quien no se congrega y dice que hace iglesia en casa y no se está congregando en ningún lugar o no tiene un ámbito de iglesia local, no está siendo pastoreado, no se está dejando pastorear. Lamentablemente es así porque el Señor
nos lo revela a través de su palabra. ¿Por qué? Porque los apóstoles establecieron ancianos, pastores y diáconos. Y hoy Cristo sigue edificando su iglesia por medio de pastores dentro del marco de una congregación en el ámbito de la iglesia local. Entonces, ¿cómo van a ser perfeccionados para la obra del ministerio si no están siendo edificados por quienes, los hombres a los cuales Dios les repartió esos dones, ¿no? Los dones de pastor, de maestro. O sea, no están siendo edificados, no están creciendo, no están madurando y no están siendo discipulados y no están siendo discípulos tampoco. Entonces, felicitaciones a ustedes que se dejan pastorear, a quienes no dejan de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Y bueno, esto ya nos toca también a todos, ¿no? Primero estamos hablando del que se congrega y anhela obispado y debe cumplir estos requisitos. Pero lo que debemos entender por sobre todas las cosas es que el Señor está pastoreando su iglesia y eso demanda pastores, personas y gente que lleven en sí los dones que Dios repartió para pastorear la iglesia. Amén.